Por ahí un alcalde dijo que yo no debería venir aquí. Mamola, el presidente va donde quiera, porque es el jefe del Estado por el voto popular. Yo no le tengo miedo, no amenace. Creyó que toda Antioquia estaba en mi contra. Y yo ya me temo que la mayoría no está en mi contra. Acostumbrados. Aquí no gritamos fuera. Ojo. Ya me llenaron la Plaza de Bolívar diciendo que gritaron fuera Petro. No. Ellos están invitados a esta democracia, pero a la democracia, no a la gobernanza paramilitar y la neoesclavitud. Impresionante. Ayer en Medellín. Bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Hoy domingo 22 de junio se están cumpliendo 1050 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Les decimos y le deseamos, como siempre, un feliz y bendecido día. Dije impresionante Medellín porque así fue. Muy buena la convocatoria, muy bueno la respuesta de Medellín. Definitivamente Medellín ya no es Uribe, Antioquia ya no es Uribe. Amenazaron toda la semana, incluso coordinados con medios, concejales. Yo recibí un mensaje que decía y que le hablaba del miedo que trataron de infundir en la gente para que no asistieran a ese evento. Increíble Medellín, y aún así vea la respuesta tan grande, multitudinaria que se dio en la ciudad de Medellín. Y Fico amenazando, Rondón amenazando, y vean lo que publicó Daniel Quintero, que estábamos muy atentos, pero antes de eso, yo no me había dado cuenta. Efectivamente, estoy haciendo la transmisión, estuvimos esperando que entrara en todos los canales nacionales. Después de una hora y tanto, dije yo, oiga, ¿lo están pasando todavía por todos los canales nacionales? WhatsApp a Colombia. Efectivamente, lo estaban pasando. Y yo por acá tengo una aplicación donde veo Caracol los partidos sobre todo, y efectivamente ahí estaban dándola, o sea, casi 3 horas de retransmisión en todos los canales nacionales. Petro es un crack, definitivamente. Impresionante. Los dueños de los medios ayer tendrían un yello total. Pero bueno, vamos ahora sí a lo que publica Daniel Quintero, que dice: a los delincuentes de la alcaldía de Medellín que están espiando al presidente Gustavo Petro, que les caiga todo el peso de la ley. Espero que la policía, la fiscalía y la procuraduría den pronto con los responsables. ¿Cómo así? Esto es muy grave, urgente. La alcaldía de Medellín de Federico Gutiérrez usó cámaras de la policía para espiarnos a mí y al presidente Gustavo Petro en la entrada del evento de Medellín. Filtraron estas fotos de las cámaras de seguridad de la Alpujarra a Simón Molina, un candidato del fiquismo, para perfilarnos. Tienen miedo, es delito, actúan como delincuentes. Esto es muy grave, urgente, para perfilar. Es que mire el post que publica acá Simón Molina. Gustavo Petro ofende a Medellín. Este es el momento exacto en el que Petro llega al evento con el corrupto Daniel Quintero. Y por allá salió a llorar Fico Gutiérrez, por allá salió a llorar. Es un cobarde total. Y estoy esperando reacción de Gustavo Petro ante esta denuncia que la hacen, como vemos en el video. Había tal vez terminado el evento, ya está de noche, se ve oscuro, incluso el reflejo del esquema de seguridad, ahí lo ven.
Así que grave, grave, grave eso. Y como lo digo, estoy esperando la reacción de Gustavo Petro y varias reacciones también. De paso, también le decimos a la señora fiscal Luz Adriana Camargo y le solicitamos celeridad en la investigación del delincuente imputado y paraquito, gobernador de Antioquia, Andrés Rendón. La justicia no puede ser solo para los de Ruana. Este delincuente alfil del acusado Álvaro Uribe Vélez está pasando de estar detenido intramural. Y efectivamente ayer vimos una publicación. Petro me quiere encarcelar y silenciar. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, enciende las alarmas por un proceso en la fiscalía. ¿Y a dónde salió eso? Pues obviamente en el pasquín innombrable. Pues... ¿qué pasa entonces con las investigaciones? Eso es lo que pedimos. Son unos cobardes. Increíble que, como dice acá Mamertos, que un presidente como Gustavo Petro lleva más de 3 años siendo atacado, 1050 días exactamente, con toda clase de mentiras por radio, televisión, redes sociales, en manos de los grandes poderes económicos de este país y les llena la principal plaza pública de Antioquia. Es admirable, nada más que agregar. Y esta imagen que estamos viendo de este video, lo vamos a tomar también como referencia, ¿no? Yo quiero que busquen ustedes, o es que yo no estoy viendo 300 personas todas unidas de blanco, o todas de blanco. Un grupo de 300, 400 personas de blanco. No se ve un grupo de esa forma. Otra, ¿dónde se ven globos blancos? Ve, aquí no hay ningún grupo grande de personas que estén vestidas de blanco. Acá vemos unos que están frente, pero no es algo grupo grande. ¿Por qué hablo de 300? Y aquí vemos, ¿no? Gobernación de Antioquia. Seguimos viendo y no veo un grupo grande y sobre todo no veo los globos, las bombas, los globos blancos. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? El siguiente tema es, también tengo acá antes de pasarlo. Guarden la imagen de la marcha, ¿no? Estos son los honores que se le rindieron a Gustavo Petro, como lo había pedido antes de su llegada a su arribo a Medellín. Ahí los vemos, los honores de los mandos militares, encabezados por el ministro de Defensa. Listo, es que me estaba saltando esto y tenía que mostrar eso también. Ahora sí, volvemos a la imagen, ¿no? El grupo de camisetas blancas, el grupo de globos blancos, que más o menos hablan de 300 personas que fueron pagas o que... Los asistentes al evento de Gustavo Petro en Medellín llegaron en buses hasta la Alpujarra. Y aquí vemos esta imagen y vemos los globos, ¿no? Vemos los globos. Primer puntico. Segundo punto, escuchemos esto que dice la senadora, o que dijo la senadora Isabel Zuleta en ese acto. Vamos al pueblo. Quiero hacer esta denuncia. Ellos, de manera muy organizada, trajeron un bus manipulando a la gente para después entrevistarlos. Y están subiendo eso a las redes sociales. Les pido que cada uno de nosotros, que vinimos libremente desde muchos pueblos de Antioquia, nosotros mismos hagamos una selfie, hagamos un video diciendo por qué estamos aquí el día de hoy, qué es lo que vinimos a hacer, a respaldar el gobierno del cambio, a respaldar la paz urbana, a respaldar este proyecto político. Con el numeral Paz Urbana no vamos a seguir permitiendo las mentiras de la derecha. No vamos a permitir que dañen un evento de paz. Ustedes son el pueblo y el pueblo manda. Y la derecha tiene que saber que al pueblo se le respeta. Yo vine porque quise. A mí no me pagaron. Yo vine porque quise. A mí no me pagaron. Yo vine porque quise. Queda la denuncia entonces que también hace la senadora Isabel Zuleta, ¿no? De la buceta
Ahí vimos en la imagen anterior, precisamente la que publica Semana. Muy coordinados, vea la buceta, que venía de Urabá, según habla la senadora Isabel Zuleta. Eso entonces con lo que tiene que ver, pero escuchemos esto también, bueno, ya lo escuchamos, ¿no? La senadora denuncia que contrataron un bus desde Urabá para llevar personas al evento de paz urbana en Medellín, con el fin de manipularlas, entrevistarlas y luego usar esos videos en redes sociales como estrategia de desinformación. Ahí lo escuchamos. ¿Cuál fue el video o qué es el video que está circulando por parte de estos medios, en especial El Colombiano? Vamos a escuchar con atención lo que dicen en ese video. ¿Qué es lo que va a haber ahí? Todos nos estamos haciendo la misma pregunta. Yo me le acerqué al policía y dijo que va a venir Petro. Pero ¿y qué tenemos nosotros que ver con el señor? O sea, yo no entiendo. ¿Y cuánta gente de ustedes viene? Hoy, a nosotros tenemos por ahí que 300, 400, 500. 300, 400 o 500, si no somos más. Ese cuento no se lo cree nadie. Y que todos viniéramos de blanco, dice ahí. Esperen, les pongo otra vez. Viniéramos de blanco, es que no ha llegado el otro grupo. Si no somos más. Y yo digo, todos viniéramos de blanco, es que no ha llegado el otro grupo, es que lo repartieron. Pero ellos ya vienen desde por allá marchando. Es que no ha llegado el otro grupo, pero ellos ya vienen desde por allá marchando. Este video sí fue hecho ayer. Más sí que ya vienen por allá marchando. Esto es en la marcha del silencio. Digo yo, ¿no? Dándomelas aquí de Sherlock Holmes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál marcha? Es que no era ninguna marcha. De guianza turística. Y entonces allá les dijeron que vinieran. Sí. Desde allá les dijeron que vinieran todos y amenazas de que si no venían. Si no van, ¿Y si no va qué? por ejemplo, nos suspenden, porque nosotros tenemos reglas. Suspensiones, o sea, no trabajas tal día. Bueno, tenemos así, reglamentos. Ese video no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Aquí dice también Julio Mario Espina, el otro grupo viene por allá marchando, así obligaron a la gente a vestirse de blanco y salir en la marcha del silencio. Señores del Colombiano, quisieron denigrar al plantón de hoy, son unos sucios timadores. Yo también voy por la línea de Julio Mario Ospina. O que haya sido, entonces, que el mismo día que haya sido ayer, marcha, no había ninguna marcha. Y que vienen por allá marchando. Es que esa es la clave del video. Vienen por allá marchando. ¿Dónde? ¿Dónde hubo esa marcha? ¿De 300, 400, 500 personas? ¿Ah? Y aunque la senadora Isabel Zuleta, pues, dice también eso, que es una hipótesis, ¿no? Ojalá se llegue al fondo de esto. Pero sí, nos llama muchísimo la atención y sobre todo del medio que lo publica, que no ha hecho sino atacar ese evento desde que se anunció. Hemos visto las posiciones de la directora del Colombiano, ¿no? Incluso Gustavo Petro ha tenido que contestarle personalmente a través de su cuenta de X. Y, por supuesto, otro hecho que ocurrió el día de ayer en la marcha fue la presencia de un grupo de presos que pertenecen a estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto. Los vimos con una gorra, todos estaban con una gorra. Pero para entrar entonces en contexto, porque eso también se ha tergiversado muchísimo y muestra también cómo el evento principal pues había anunciado, ¿no?, la fiesta por la reforma laboral, ¿no? Pero también era ese evento de la paz urbana. Con esos bandidos es que se está haciendo ese pacto
por la paz urbana. Sería bueno, como dice Canábico, que le bajara un poco la señora del colombiano a la cizaña por estos días, que es así. Pero no, obviamente ellos no lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que por primera vez un gobierno hace y firma tratados de paz y habla de los acuerdos de paz delante de todo mundo, al frente de todo mundo. Incluso hubo un momento también, que lo tenemos más adelante, de un testimonio o de un encuentro con un hombre que a través de sus redes sociales había dicho que cuando se encontrara Petro lo iba a asesinar. Allá se lo encontró antes de subir al escenario y ahora vemos ese momento. Pero entonces, para no hablar de más, para entender esto, porque ha sido utilizado para tergiversar ese acto, pero no se habla de cómo esos procesos de paz han mostrado una gran reducción en los índices de violencia en Medellín, en Antioquia. De eso no se habla, de ese proceso de paz que lleva más de 2 años, según escuchamos a la senadora Isabel Zuleta. De eso no se habla. ¿Y cuál es el miedo? Que hablen. ¿Cuál es el miedo, señor Gutiérrez? ¿Cuál es el miedo? Entonces, recordemos o entremos en contexto escuchando qué es lo que ocurre. ¿Por qué la presencia de esos bandidos, de esos, delincuentes que están en este momento en un proceso de paz? Escuchemos. Y la historia ha sido larga. Y entonces hemos hablado, no los conocíamos mucho, con los viejos jefes de bandas, libres o presos en la cárcel de Itagüí. El gobierno ha ido a hablar allá repetidamente. Ellos tendrán sus intenciones. Veremos si son adaptables a una política de paz. No quiero que nos engañen y que usen la paz simplemente para fortalecerse tanto como han hecho otros grupos, sino para mirarla de verdad, para salir de la violencia definitivamente y poder mirar de frente al ser humano, al sol, a la luna, al pájaro que canta, a la vida. Ellos han hecho unas sugerencias que están también acordes con el programa de gobierno. Han dicho que dado que la niñez y la juventud de la comuna popular fue esclavizada por la violencia, se mataron a unos y otros, las fronteras invisibles fueran ciertas. Isabel, que está coordinando esas conversaciones, la muerte llevó a Medellín a 400 muertos por homicidio por cada 100.000. La más alta de la historia colombiana. La más alta alcanzada hasta ahora por alguna ciudad del mundo. Y hoy son 10. Eso es orgullo, pueblo de Medellín y de Antioquia. No más violencia, que podemos transitar este camino todos, porque en este país cabemos todos. Importantes palabras. Recordemos que este proceso lucha para que los proyectos de vida juvenil no estén condenados a la violencia. Por ello saludamos al delegado del Comité de Impulso de la Sociedad Civil para la Construcción de Paz Urbana, John Restrepo. La paz urbana es hoy una realidad concreta en Medellín. En todo el Valle de Aburrá, por primera vez un gobierno dialoga de forma pública y transparente. Lo hace con las estructuras armadas del territorio para transformar la realidad de las comunidades que históricamente han vivido bajo su influencia. Es momento de darle la palabra al señor Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, vocero de las estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto.
Señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, ministros, directores de agencias del Gobierno Nacional, representantes de la comunidad internacional, representantes de las iglesias, funcionarios de las entidades territoriales, delegación del Gobierno Nacional para la Paz Urbana y su coordinadora, la doctora Isabel Cristina Zuleta, señores congresistas, diputados, concejales, miembros del Comité de Impulso y Mesas de Paz, líderes sociales, academia y ONGs, medios de comunicación, víctimas de las violencias de tantas décadas de indolencia, señoras y señores, reciban un fraternal saludo y una bienvenida a la ciudad de Medellín, a la gente de las comunas que han atendido este llamado, que se movilizan por la paz, que no renuncian a cambiar la historia de décadas de violencias. A todos ustedes, nuestras mayores consideraciones y respeto. El intento de asesinato del doctor Miguel Uribe y el joven que lo perpetró le recordaron a la sociedad colombiana que la herida sigue aún abierta, que no podemos avanzar si nos seguimos matándose entre nosotros mismos, que a la cultura de la bala se le debe imponer la cultura de la palabra. Se lo decimos nosotros, señor presidente. Se lo decimos los voceros de las estructuras armadas de carácter urbano más antiguas del país. Nosotros, que como este joven que atentó contra el senador Miguel Uribe, nos vimos abocados a entrar a la guerra cuando vino y nos tocó a la puerta en las calles y parques de las comunas de Medellín y el Valle de Aburrá. Aquí, en estas estructuras, hay 4 generaciones que han perdido la vida o que se la han quitado a otro. Estuvimos en la guerra desde la época de Pablo Escobar. Nos disputamos los barrios con las milicias urbanas. Participamos en la guerra del Estado, paramilitares y guerrillas. Sobrevivimos a todo ello mientras nuevas generaciones se iban incorporando a las estructuras. Es duro decirlo, señor presidente, pero es la verdad. El modelo de sicariato y el uso de menores para estos terribles fines nació en esas guerras y en estas comunas en la década de los 80 de la mano de Pablo Escobar. Por eso, hoy más que nunca, tiene sentido y valor la mesa de diálogo activa en la cárcel de Itagüí, porque nuestra responsabilidad histórica debe ser que un crimen como ese que ha consternado a Colombia y los que ocurren día tras día con los líderes sociales en todos los rincones del país, nunca más se vuelvan a repetir. Señor presidente, un joven nacido en esta tierra nunca más puede ser convertido en una máquina de guerra. Nosotros hicimos parte de una de esas generaciones perdidas, jóvenes que en su momento fuimos utilizados, víctimas y responsables a la vez. Sin embargo, también hemos sido parte de una construcción colectiva de los barrios populares de la ciudad. Crecimos allí, somos producto y constructores de su cultura, de su infraestructura, de su cotidianidad. Las estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá y su área metropolitana son al mismo tiempo que una organización armada, una realidad social, cultural, política y económica de esta ciudad. Reducir su existencia a un fenómeno de criminalidad es tratar con ligereza el verdadero carácter de estas organizaciones que llevan en su ADN un sentido social, comunitario y territorial. Señor presidente, nos metemos en este diálogo de paz con esperanza y con seriedad. Hemos cumplido. La palabra empeñada y puesto a andar en diversas acciones que, en suma, redujeron significativamente la criminalidad en la ciudad de Medellín.
La sociedad antioqueña sabe que esos indicadores históricos en la reducción de violencias están relacionados de manera directa con los acuerdos alcanzados en la mesa de Itagüí. La convicción con que se han emprendido esas iniciativas, como el piloto de extorsión aplicado a 45 barrios, marcó un precedente muy importante en la perspectiva de dialogar y al mismo tiempo transformar de manera inmediata los territorios. De la misma forma, y con mucha preocupación, debemos decirle que el diálogo, a pesar de sus avances, atraviesa por un difícil momento. Ha faltado capacidad del Estado en acompañar esas transformaciones. Ha faltado reciprocidad a la hora de avanzar en cuestiones que son elementales para avanzar en el diálogo. El proceso, en consecuencia, está estancado, señor presidente. Su situación actual lo hace más vulnerable a los ataques y al saboteo permanente del alcalde de Medellín y de su entorno en el Consejo de la ciudad. Ellos y otros grupos de poder no les interesa que la salida a las violencias sea dialogada y civilizada. Se arman de tretas y mentiras de todo tipo para desinformar y para atacar a los voceros y sus familias. Somos conscientes que aplican la máxima de la mejor defensa, es el ataque. Le tienen miedo a la verdad que los enloda. La mejor manera de neutralizar las intenciones mezquinas de quienes viven y hacen política del caos es una mesa que dé resultados ciertos, no solo para las comunidades ni para el gobierno que las representa. También es necesario ofrecerle una alternativa a miles de jóvenes que hacen parte de las estructuras armadas. Ellos y nosotros los voceros tenemos demandas y propuestas que no se pueden reducir a un sentimiento a la justicia. Necesitamos hablar de un marco jurídico que tenga un enfoque restaurativo, que nos permita un diálogo territorial, que sea reparador y reintegrador al mismo tiempo. Finalmente, señor presidente, estamos listos para dar un paso irreversible, que ni la contienda electoral ni los poderosos contrarios a la paz lo puedan echar para atrás. Sabemos cómo hacerlo, porque conocemos esta ciudad y esos poderes como la palma de la mano. Ustedes y el gobierno que preside siempre van a encontrar en nosotros honestidad y franqueza, pero sobre todo lealtad para transitar en el camino hacia la paz. Muchas gracias. No queremos que engañen al presidente. No queremos que utilicen esos acuerdos de paz como ya ha ocurrido y el propio presidente se los ha dicho en su cara. No queremos que se burlen. Queremos sinceridad y eso es lo que más esperamos. Resultados ya se están dando. Me imagino cómo sería ese dispositivo de seguridad. Vimos camionetas del IMPEC, el traslado de varios de ellos, pero allá en el escenario me imagino cómo sería eso. Así que puede tener muchas lecturas esa presencia, ¿no?, de estas personas en la tarima. Incluso le dieron la gorra a Gustavo Petro, la gorra que habla de la paz urbana, que vimos que se quitó la de la presidencia y se puso la de la paz urbana. Y ahí estaba al lado, ¿sí lo vieron?, al representante de los 11 de Jericó. También un gran momento. ¿Qué piensan ustedes de eso? Aquí lo importante es también, a ver, esto. Escuchemos esto. Presidente, pueblo antioqueño, hermoso, berraco, que nos levantamos a punta de frijoles,
a punta de aguapanela, a punta de berraquera, mazamorra, lo que nos gusta a nosotros, presidente. Eso que somos como pueblo antioqueño también es para recibirlo aquí, en esta tierra, que lo recibe con amor y con respeto. Este pueblo es el pueblo antioqueño de Medellín, de Valle de la Aburrá, progresista. Un pueblo que le dice no a la violencia, que le dice sí a la paz urbana. Presidente, llevamos 2 años de construcción de este proceso. No ha sido fácil. Hemos tenido muchos ataques. Hemos tenido mucha violencia por parte de la institucionalidad de este departamento, pero ha sido el gobierno del presidente Gustavo Petro el que ha sacado adelante este proceso. Este proceso es inédito porque por primera vez se hace por encima de la mesa. Antes en Medellín, presidente, se había hecho por debajo de la mesa sin la autorización de otros presidentes. Y por eso conocemos las historias pasadas de Villegas y demás. Sabemos que necesitamos el proceso de paz urbana, pero por primera vez se hace con la autorización que corresponde. Lamentablemente tenemos en contra al señor Federico Gutiérrez, tenemos en contra al señor gobernador. Pero quiero decirle, presidente, que a pesar de eso hemos logrado una reducción en la tasa de homicidios histórica. Hemos logrado salvar vidas, que es lo más importante de nuestro gobierno. No solo en Medellín, sino en el Valle de Aburrá. Y hemos logrado que por primera vez se transite con toda tranquilidad por los barrios y las comunas, sin que haya fronteras invisibles. Y sí que es importante celebrar que haya fronteras invisibles para que nos integremos como sociedad. Sí que es importante lograr que no haya confrontaciones entre los grupos, pero además, presidente, que no lo resuelvan. Que no lo resuelvan entre ellos, sino con el apoyo del gobierno. Presidente, la violencia estructural que ha vivido esta ciudad es enorme. No hay en dónde vivir, no hay vivienda y por eso muchos de los habitantes tienen que vivir al lado de los ríos y de las quebradas. Necesitamos que nuestra ministra de Vivienda apoye el déficit que tenemos en Medellín y en el Valle de la Aburrá de vivienda, el déficit habitacional. No podemos seguir esperando que Federico desaloje a la gente de manera brutal, como lo está haciendo. Eso no es la solución. 2 años. 2 años se lleva construyendo ese proceso de paz urbana. Ahí se la vimos en la gorra a Gustavo Petro. Es inédito, como lo escuchamos, porque es la primera vez que todos los temas se han puesto por encima de la mesa, no por debajo. Fin de las fronteras invisibles. Buenas noticias, ¿no? Entonces también quería, como parte del contenido, pues obviamente, que la senadora Isabel Zuleta, que está encabezando esos diálogos que no se han negado por ningún lado, el gobierno ha ido a la cárcel de Itagüí, y esperamos pues que sean sinceros, ¿no? Lo primero, el gobierno pues actúa en pro de lo que siempre ha buscado y es una de sus banderas y que nosotros apoyamos, la paz total. Colombia podemos hacer todo, pero si no hay paz, olvídese, mijo. Olvídese que vamos a llegar a ser lo que somos, pero poderlo masificar, esa potencia mundial de la vida, con un país en guerra. Eso no concuerda. Entonces, por eso también la disposición y lo que siempre ha dicho Gustavo Petro, un buscador total de la paz.
se le hizo una propuesta a la fiscal general de la Nación a examinar bajo las normas existentes legales las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas, del asesinato, de la sujeción, de juventudes, de la extorsión y ayuda del traqueteo. Así que me propuesto, y en Medellín sí que es una buena ciudad para comenzar. Así que mi propuesta consiste en que la fiscal general no la ha invitado porque está fuera del país, creo. Y yo, como presidente de Colombia, vayamos a la cárcel a examinar bajo las normas existentes, legales, las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas, del asesinato, de la sujeción de juventudes, hombres y mujeres de los barrios, y de la extorsión y la ayuda al traqueteo. Ahí están las palabras. La petición que se le hace a la fiscal general de la Nación. Oiga, y aquí hacemos un frenazo. Escuchen esto que dijo de la fiscal. Yo llevaré, si ella quiere, es libre, no depende del gobierno. Yo la puse en una terna y ahora el Consejo de Estado le tiene una espada de Damocles, diciendo todos los días si la dejan el cargo o no. Así respondieron a mi terna, que buscaba una fiscal mujer que no estuviera supeditada a mí, a ninguna las conocía. Ahora me arrepiento de haber conocido alguna por ahí. Pero puse ese riesgo, nadie que me fuera a tapar la espalda como piensan los presidentes, porque la presidencia yo no he cometido ningún delito ni lo cometeré y no tengo miedo. Lo dejamos ahí y nos retiramos, no tan lentamente. Como lo dijimos, han utilizado esto inmediatamente para atacar al gobierno. Y uno de los ataques despreciables, y lo tengo que decir así, es este de Claudia Julieta Duque, periodista. Rodeado de mafias sin tapujos. Eso es ser uno miserable. Qué pena decirlo así. Y no deja para responder. Rodeado de mafias. Y reposteando y citando a Ricardo Ospina. No voy a asegurar nada, seguro no hay nada, ¿no? Hay una sola cosa que tenemos seguro todo, ¿no? Pero casi seguro que ni siquiera escuchó lo que yo puse, lo que pasó en ese evento, lo que ocurre y por qué estaban ahí. Rodeado de mafias sin tapujos. Qué miserableza, Claudia Julieta Duque. Pero dejemos las miserablezas, las lecturas erradas de la presencia de esos bandidos, sí, que están en un proceso de paz. Momentos importantes que se dieron y que muestran también, y no aquí no es por el Mesías ni nada de eso, no. Es el ser humano que es el presidente. A Gustavo Petro lo amenazó un hombre y le dijo que donde se lo encontrara lo iba a asesinar. Gustavo Petro dio la orden de buscarlo y lo tuvo al frente el día de ayer, antes de empezar ese evento. Por eso digo también que ayer los escoltas y la seguridad, Dios mío, estarían atentísimos a todo y muy bravos porque no llegó a la hora puntual, ¿no? Como siempre, ya sabemos, ya no criticamos la llegada tarde, ya no la criticamos. Yo era uno de los que decía, aquí nos deja siempre, aquí para, ay Dios, que Gustavo Petro, no, pues claro, ¿cómo va a llegar a la hora que dicen? No,
Eso es entendible, ya lo entendemos y no lo criticamos más. Pero entonces, hablo de la seguridad, cómo sería el día de ayer. Pero el momento fue este. Acabo, antes de comenzar este discurso y antes de subir a esta tarima, de hablar aquí atrás con un muchacho. No le pregunté el nombre, ni el barrio. Él, en las redes, lo escuché, con acento paisa, de barrio de Comuna Popular, con su pelo largo, dijo que acababa de salir del ejército. No le pregunté si era cierto, que donde me encontrara me iba a matar. Y a mí me dio algo de rabia, dije, miren ese muchacho a ver dónde está y pregúntenle por qué. Y sí, lo encontraron y hablaron con su familia y con él. Y yo hubiera podido tener la opción de denunciarlo y de que se fuera a una cárcel, donde quizás Juan David lo matarían en esas cárceles que sabemos cómo son. Quizás no tendría más vida, más oportunidades. La muerte acecha por todos lados. Y decidí con ellos que lo encontraron que mejor habláramos antes de. Y acabo de hablar con él aquí atrás. Él venía con un tío o alguien, un familiar. Estaba asustado porque no sabía qué le esperaba. Y hablamos. Solo le pregunté por qué tanta rabia si no le había hecho ningún daño. Y algo me dijo, pero estaba llorando. Y me pidió perdón por lo hecho, que no sabía por qué, porque tenía algún problema en la cabeza, etcétera. Pero yo decidí que mi respuesta no podía ser sino abrazarlo, darle un beso en la cabeza, desearle la mejor de las suertes. Sentí su corazón latiendo al lado de mi pecho. Las energías que siempre que se acaricia, siempre que se toca al ser humano de piel a piel, no sé si les pase a ustedes, a mí me pasa, se sienten cómo se transmiten. Es una comunicación diferente, no es de palabras. En cierta forma los caballos saben hacerlo con nosotros, el mundo vivo sabe hacerlo con nosotros. Y nosotros podemos hacerlo entre nosotros. No es en soledad como arreglamos los problemas. Así decía la senadora Cabal. Que lo colectivo es de Satán, decía. No, señores. Ayudarnos en lo que nos tiene aún vivos en este planeta. Fue ayudándonos entre nosotros, nosotras, que pudimos sobrevivir cuando había animales mucho más fuertes que nosotros, ayudándonos con nuestro cerebro, ayudándonos con nuestra caricia y ayudándonos con nuestro corazón. La humanidad solo se libra, solo se supera aún ante lo peor, la extinción, mirándonos los unos a los otros, acariciándonos, trazando líneas de amor, ayudándonos. Juan David fue abandonado por sus padres, no sabe leer, no sabe escribir, tiene apenas 20 años y tenía lleno de odio su corazón. Espero que ahora lo llene de amor. Ay, Gustavo Petro. Ay, mi viejo Petrovsky, ¿cómo lo vamos a extrañar? Eso es lo que tenía ahora en la cabeza, viendo esas imágenes y escuchándolo. Grande. Grande Petro. No podemos decir más después de ese mensaje, de verdad. Bueno, sigamos entonces ¿Con qué seguimos ahora? Con todas esas mentiras que ha publicado el colombiano. Y una también ha sido, por supuesto, la mentira que habla de educación, la señora Luz María Sierra, la señora Sierra del colombiano, atacando, y vimos ese cruce de post. Y esta señora anda de una...
una obsesión de mentir y mentir y mentir y mentir y mentir. ¿Y cómo será toda esta semana después del evento? Porque por ahí salió Fico Gutiérrez a decir que él se sentía amenazado y que las bandas lo habían amenazado y que si le pasaba algo a él y a su familia era culpa de Petro. Y lo típico, ¿no? Lo típico. Pero entonces vamos a hablar de educación. Vamos a hablar de educación. El ministro de Educación desmiente al colombiano. Entonces escuchemos esto. El colombiano titula que el presidente Gustavo Petro le debe recursos a la educación pública. El colombiano miente. Cuando el colombiano dice que el presidente Gustavo Petro quiere destruir la democracia en Colombia, el colombiano miente. Y son, aparte de que miente todo el día, que se nota claramente a quienes que le están limpiando la cara y detrás de que van de la pauta, porque es un pasquín que está prácticamente en la quiebra. Así una vez le escuché un post y le leí un post a Gonzalo Guillén que definía al colombiano como lo que era. Son tan cobardes y miserables que lanzaron el post, generaron todo esto que ameritó respuesta de Daniel Rojas allá en la tarima, del propio Gustavo Petro allá en la tarima, y miren, eliminaron el post. Así son, y así son. Y esos son los que están detrás del burdo montaje de la bucetica. Ahí lo analizamos. Cada uno de ustedes sacará también sus conclusiones, ¿no? Pero qué video más chimbo, qué testimonio más chimbo, como todo lo que hace ese pasquín, el colombiano. Entonces, ante toda la verdad, porque aquí vemos el post de Daniel Rojas, si fuera periodismo iría a la fuente primaria para confirmar, así no pasaría la vergüenza de ser fácilmente desmentida. Tal vergüenza que vean, eliminó el post. Pero entonces, escuchemos a Petrovsky, sí, escuchemos a Petrovsky. Decía la directora del colombiano que nosotros estábamos retrasados en entregarle a las universidades públicas de Medellín y de Antioquia el recurso para que todo joven estudie gratuitamente, cualquier joven mujer. Y resulta que lo que dijo la directora del colombiano era falso. El mismo ministro de Educación aquí mostró cómo se transferían los recursos y en qué fecha. Ahora me hubiera gustado que esa ley, porque es una ley hoy también aprobada en este gobierno, hubiera sido para toda la juventud. Y le pusieron una trampilla, porque solo es para estrato 3 hacia abajo, lo cual es importante, pero es que esto tiene que ser un derecho universal. Cualquier joven, hombre o mujer en Colombia, una vez pase sus estudios de secundaria, debe tener derecho a poder estudiar educación superior. Y eso significa, para los que son más pobres, si no tienen recursos, que sea gratuita la educación superior pública en Colombia. Yo ya no le entrego dinero a hacer piropaga, porque eso es para subsidiar universidades privadas que cobran la Facultad de Medicina, ser médico a 30 millones el semestre. ¿Y qué pobre puede hacer eso? Por eso las regiones de Colombia no tienen buena salud. Los barrios populares de Colombia no tienen buena salud, porque salen profesionales con dinero y no quieren salir del poblado o no quieren salir del Parque de la 93. Algunos por ética nos acompañan, pero es que tienen que haber miles de médicas y médicos, decenas de miles y casi 100,000 más enfermeras que se tienen que educar en todos los territorios de Colombia, para lo cual, ministro de Educación, no me ha presentado el programa. Debe haber ciencias de la salud en las facultades de las universidades públicas gratuitas, para que cualquier hija de campesino, cualquier hijo de trabajador,
cualquier muchacho o muchacha de las comunas populares de Medellín pueda llegar a ser médico, médica, científico o poeta si se le da la gana, o general de la República, aquí como mi ministro de Educación. Educación no es general de la República, sino de defensa. Aunque le he dicho al ministro de Defensa que tiene que llenarme de facultades de educación superior gratuitas, los sitios de aglomeración de la fuerza pública de Colombia, porque si el soldado no sale profesional, no se educa en las ciencias de la educación superior, no logra defender bien a la patria, el patrullero no logra descubrir las verdaderas mafias y se queda en la olla, ni somos capaces de cuidar la vida y a veces nos volvemos heraldos utilizados de la muerte. Así que el ministro de Defensa también tiene que ser ministro de Educación para su fuerza pública. Ahí está. Entonces, ministro de Defensa, ministro de Educación, también para su fuerza pública. Es totalmente falso que el Ministerio de Educación tenga una deuda de 100.000 millones con las IES públicas de Antioquia por la política de gratuidad. Le repetiremos cuantas veces sea necesario. Hemos cumplido con el 100% de los giros de los periodos 2022-1, 2022-2, 2023-1, 2023-2, 2024-1, conforme a las actas de cierre conciliadas con cada institución. Defender la educación pública es también defender el rigor técnico y la verdad. Por eso les cuento que para el semestre del 2024-2 se giraron los recursos a todas las IES públicas de Antioquia. La Junta Administradora los aprobó el 14 de mayo. A la Universidad de Antioquia incluso se le adelantaron recursos. Estamos a la espera que cargue su acta de cierre. Para 2025-1 también se giró el 80% del valor proyectado a cada institución conforme al reglamento operativo. La Universidad de Antioquia, 13.246 millones. La Tecnológica de Antioquia, esperen, este es la TDA, sí. 13.246, la institución educativa Pascual Bravo, sí, esa tuvo 8.710 millones y la IU Digital tuvo 14.881 millones. La política de gratuidad no es una deuda, es una conquista social que transforma vidas. Hoy el 94% de los estudiantes de pregrado en IES públicas de Antioquia acceden a educación superior gratuita. Solo en 2024 se destinaron 281.000 millones para estudiantes en el departamento. En 2023 fueron 160.000 millones. Además de la gratuidad, Antioquia ha recibido una inversión histórica en fortalecimiento institucional. Las transferencias pasaron de 496.000 millones en 2022 a 711.000 millones en 2025, un aumento del 43% en recursos permanentes. En 2025 se asignaron 105.689 millones para ampliar cobertura, cerrar brechas, fortalecer IES técnicas y tecnológicas. En Marinilla ya opera el programa de educación superior en tu colegio, mientras se gestiona un predio ante la SAE para una futura sede del Institución de Educación Superior adscrita a la alcaldía Pascual Bravo. Ahí tiene entonces. Pascual Bravo también recibió, a ver qué se me hizo, sí. No estamos improvisando ni desfinanciando, estamos garantizando derechos. Este post no está disponible. Es que de verdad, qué gente, Señor Dios mío, qué gente. Y venga, salgámonos un momentico de Antioquia. Santander. En Barranca Bermeja celebra el inicio de su nueva sede universitaria. Aquí venga a ver qué dice por acá. Esto es en Barranca, aceptamos por aquí, acepto por aquí. En un acto cargado de simbolismo, esperanza y compromiso con los territorios, el Gobierno del Cambio dio inicio a la construcción de la nueva sede urbana de la Institución Universitaria de la Paz, Unipaz,
en Barranca Bermeja. En la jornada se sembraron 3 árboles emblemáticos del Magdalena Medio, Guayacán, Samán y Abarcó, como símbolo que representa esta obra: raíces firmes, crecimiento sostenido y futuro fértil para la educación pública. Esto lo tomamos del diario del Cauca. Así que con estas buenas noticias, esta desmentida y más o menos lo básico, ¿no? Lo importante, pues ya lo pueden ver en toda la transmisión que hicimos el día de ayer. Yo todavía no lo puedo creer. ¿Cómo será la ladradera de los medios? Como 2 horas y media. ¿Cuánto duró la transmisión? Espere, eso duró su buen tiempo. Yo de verdad, esperamos el himno, estaba pendiente que el himno a veces el copyright y todo este tema, pero después fue que caí en cuenta. Estamos esperando porque entraba y enlazaba en todos los canales. 2 horas 56 minutos más o menos. Grande Petro, increíble, increíble. Bueno, entonces dejamos eso ahí. Los que quieran ver, por supuesto, todo el discurso, todas las palabras de Gustavo Petro, pues ahí está en la caja de videos, la retransmisión que hicimos el día de ayer. Véanlo aquí, véanlo en la presidencia, véanlo en cualquier lado, pero véanlo que estuvo muy bueno, si no lo han visto, ¿no? Por supuesto, aunque seguro que ayer, ay Dios, ¿cómo sería eso? Muy bueno, muy bueno. Entonces, cambiamos de tema y ¿a dónde nos vamos ahora después de todo esto que decimos? ¿Con qué salimos? Pues es que Wilson Arias ha posteado algo que nos hablaba. Yo por ahí hice una miniatura con un tipo ahí con unos cachos en esta semana anterior, los cachos, y era el abogado de negro, Charles Chapman, quien salió de la plenaria, al que denunció Wilson Arias, al que denunció la senadora Ida Bella, que puso el grito al cielo, como así que estamos en plena votación, y ese abogado de lo de siempre, ¿no? Que representando a todos los empresarios, pues allá en plena decisión, eso la senadora se rebotó un abrazote, esa senadora Ida Bella. Y Wilson Arias también, por su lado también, tome papá. Dejó leer el doctor Chapman, desde lo jurídico, dice que jurisconsulto de la oligarquía de Pergamino, no hay cuántas cosas ha hecho, señor. No le dejó leer el primer artículo, Lemus, disculpe. Primero, contrato de aprendizaje es aquel por el cual un empleado, Lemus, un empleado, ¿usted sabe lo que es eso? Normalmente es joven, ahora le explico si me dan tiempo. Se obliga a prestar servicio a un empleador a cambio, oye, no, esto es un sabotaje. Óigame, járale, no. Continúe con el uso de la palabra senador Wilson Arias. No sé quién cortó y por qué cortaron allí. Porque sabotean. Porque el sabotaje y el reloj es distinto dependiendo de quién habla. Porque le dan condiciones de privacidad a los representantes de la patronal acá. No, respete, carajo. Respete, carajo. Esto es insoportable. Proceda como quiera. Proceda como quiera. Proceda como quiera. Respete usted. Carajo. Ahora y respeto esto aquí. La acción y la montadera y la seguidilla es permanente. Este país no va a poder permitir esto. Carajo. Le estoy leyendo a Lemus lo que no le dejó leer el abogaducho ese. Es contratando, permítame, carajo, un empleado, Lemus, dígale al abogado de negro, es un empleado y un empleador, permítame hablar, se obliga a prestar, no es lo que le falta a usted, presidente, respeto por el país, un empleado se obliga a prestar servicio a un empleador, sancióneme. Resulta ser, no tengo sonido, no me dan sonido, no me dan sonido.
Soy yo quien insisto en el respeto suyo, presidente, y no solo a plenaria, sino al país. Y continúo. Doctor Lemus, yo le estaba leyendo un asunto concreto. Contrato de aprendizaje para usted y el país. Y el abogado de negro oligárquico que ya salió. Es aquel por el cual un empleado, Lemus, ¿escuchó? ¿Qué parte no ha entendido? Un empleado se obliga a prestar un servicio a un empleador. ¿A cambio de qué, Lemus? A cambio de que éste le proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica completa del arte u oficio, que no es educación formal, además, arte u oficio, para cuyo desempeño ha sido contratado, un empleado y un empleador. Dígame, ¿qué carácter es eso, laboral o no? Usted no tiene que ir a traer al abogado de pergaminos falsos. Esto es un elemental. Obrero le lee esto, se lo está leyendo un obrero. Y sigo, permítame continuar. Y le debo también a usted y al abogado de pergaminos el estatuto isabelino. Estoy debatiéndole, señor. No se desesperen, Lemus. No se angustie, lo acabo de calificar su argumento. Orden. Yo uso, Lemus, mi tiempo como considere. Y le voy a decir más, Lemus. Ese mismo abogado fue el quien ilustró después una proposición para anticiparle al país, según la cual le podían dar a los muchachos todo. Vacaciones simuladas, primas simuladas. Atención, Ariel y compañeros. ¿Saben a cambio de qué? De que al final se describiera que no podían ni sindicalizarse ni participar de la negociación colectiva. Aquí lo que tenemos es una asesoría jurídica francamente antisindical que se pretenda como expediente para negar la laboralización. La ciudadanía laboral es lo que está de por medio. Y continúo con mis argumentos. Bueno, eso es entrando en contexto, ¿no? Recordamos ese momento que se dio en el debate de la reforma laboral. Entonces, entramos en contexto, el abogado de negro. Hágame el favor. Entonces, ahora sí nos vamos acá para el video de Wilson Arias en su casa. Eso es, me imagino que es en la ciudad de Cali. Ya este sitio se lo tenemos conocido. Y pues escuchémoslo. Ahí está recién peinadito. A ver. Hola, el abogado de negro que salió de la plenaria. En el selecto club de los abogados de negro tenía que aparecer el doctor Charles Chapman, siempre al servicio del poder. Descubrí ese club a edad temprana, en las páginas de 100 años de soledad. Andaban revoloteando como cuervos de Bogotá-Macondo, ya en medio de la guerra intentando torcer los ideales del poderoso e idílico coronel Aureliano Buendía, o para engatusarlo cuando este, viejo y retirado, se miraba como un artesano sin recuerdos, cuyo único sueño era morirse de cansancio en el olvido y la miseria de sus pescaditos de oro. A veces se definen a sí mismos como abogados sofisticados. Tal el caso de Francisco Uribe Noguera, que ayudaba lo mismo al ingenio Riopaila para quedarse con las tierras campesinas de los llanos orientales, o a su hermano Rafael Uribe Noguera para ocultar bienes de cara a los litigios que le antepuso la familia de la niña por él violada, Juliana Zamboní. Cada que hay fuertes sumas en disputa, representan a los más fuertes entre los fuertes contra los más débiles entre los débiles. En el debate sobre el contrato de aprendizaje, cuando ya no pudo soportar más sus livianas tesis, estuvo de acuerdo en que les pagaran a los aprendices todos los salarios, prestaciones y emolumentos que pueden pagarse mediante el contrato laboral. Pero siempre que a renglón seguido se escribía que no adquirían derecho a sindicalizarse. Sin parar en mientes en que llevaba el texto de la ley esa cultura antisindical que respalda más de 19.000 acciones violentas antisindicales, incluidos los 3.500 asesinatos de líderes sindicales entre 1986 y el 2025. Evoqué entonces claramente a los abogados de negro en Macondo, defendiendo a la compañía bananera, impidiendo la notificación de Mr. Jack Brown, disfrazándolo de inofensivo vendedor de plantas medicinales ante los tribunales, presentando su certificado de defunción, muerto el pasado 9 de junio atropellado por un carro de bomberos en Chicago. Un poco antes de conseguir demostrar que la compañía bananera no tenía, ni había tenido nunca, ni tendría jamás trabajadores a sus servicios, se estableció por fallo de tribunal y se proclamó en bando solemne la inexistencia de los trabajadores. Entonces estalló la huelga en Macondo, que costó 3.000 muertos
echados después en los vagones del tren de la compañía bananera en su incesante paso por el pueblo. Algún día, cuando volvían para importunar al coronel Aurelio Buendía en medio de la encrucijada de la guerra, el coronel los echó de la casa. Llévenlos a donde las putas, dijo. Al fin y al cabo, yo sé qué es lo que quieren. Resonó en el recinto y entonces el abogado Charles Chapman salió de la plenaria. Qué buen video, el del senador Wilson Arias. Qué bueno, qué bueno. Están de puente, ¿no? Mi Colombia hermosa. Están de puente. Entonces, pues con ese video llegamos a las ñapitas. Las ñapitas, ustedes ya lo saben, aquí en Colombia con C no solamente damos el contenido que usted ve en la miniatura, sino que eso al final encuentra ñapitas. Ñapitas unas ocasiones buenas, el vendaje a veces no tan buenas, a veces malas, pero bueno, ahí tratamos de cerrar nuestros videos con buenas noticias, pero pues no siempre se puede conseguir, ¿no? Desafortunadamente. Primer ñapita, miren esta imagen, ¿no? A ver ustedes. Entonces publican, qué paisas tan pintorescos. Canábico objetor le contesta, vea, pero lo que no es pintoresco es tu asqueroso y racismo clasista, ¿no? Increíble, ¿no? ¿Te parece muy antioqueña? Lo escribe la Antioquia del Poblado y Llano Grande, esa pequeña élite que cree que el departamento les pertenece. Ignoran que Antioquia también es indígena, con resguardos desde Urabá hasta el Bajo Cauca, desde el suroeste hasta Ituango. Antioquia también es indiamenta y lo es con un orgullo ancestral. Es que definitivamente, Y esos son los que salen por las mañanas en los medios, ¿no? Esos son los que opinan. Hay que ser uno bruto en la vida. Pero la gente lo que debe tomar es juguito de guanábana, juguito de tomate de árbol con injerto de mora, juguito de fresa, de guayaba, de mora, de lulo, de tomate de árbol, de piña. Todos esos jugos. Beban jugos, que cuento de gaseosas. Eso, cuando salen por aquí, a ver si... ¿Cómo se extraña un juguito de esos naturales? Así sea el juguito de guayaba, tan rico ese juguito de guayaba con el almuerzo. A mí me encanta. Como pone a veces Martín de Francisco, ¿no? Las tajadas casi podridas, babosas, esas tajaditas. Uy, no. Aquí uno compra el plátano. Nada. Ayer precisamente compramos unos plátanos son de Ecuador. El origen es de Ecuador. De Colombia no ve que cuando los van a traer vienen premiados, entonces aquí se queda uno esperando un manguito. Ayer tenía ganas de un mango, pero por fuera se ven muy parecidos, nada que ver con el mango, pero nada, eran de Costa Rica. Y no, me quedé con las ganas de comer el mango porque siempre lo compro y nunca por más de que le eche salecita y le haga cosas, no es el mismo mango. ¿Cuándo será ese día que podemos ver los productos, todos nuestros productos acá en Colombia? Recuerdo un chef de acá, que tiene ese concurso de Masterchef, que estuvo en Colombia, y apenas lo llevaron a la plaza de Palo Quemado, el tipo quedó, uy Dios, ¿esto qué es? Todos los colores, frutas y de todo lo que había, todo eso, quería traérselo para acá, para España, hablaba mucho él de los colores y de todo el tema, pues esa variedad que tenemos en Colombia, pero... Ay Dios, bueno, pues ya los dejo, ustedes están allá en Colombia de puente, nosotros acá estamos de inicio de verano con un calor que no se imaginan. Estoy buscando aquí en la cuenta de Gustavo Petro, pero no, por el momento no hay nada. Lo último que hay es este post que dijo por redes que me mataría donde me viera. Lo busqué y hoy le perdoné y le abracé antes de hablar en público. Juan David fue abandonado por sus padres, no sabe ni leer ni escribir, me pidió perdón y lo abracé. Yo quiero una beca para Juan David Ala. Que vaya, vea, disfrute ahora del estudio gratuito, que se ponga las pilas, está a tiempo, tiene 20 años.
que se saque ese bachillerato rapidito y vea, se ponga a alguna universidad seguro, algo, y así como él, muchos más casos, ¿no? O que le guste fútbol, pues hágale, mijo, primero a sacarse el bachillerato, por lo menos, y después miramos a ver si le gusta el deporte o algo, pero así se tiene que hacer con muchos jóvenes que en realidad nunca han tenido el por qué, porque tenía mal la cabeza, salud mental y todo ese tema, cómo está afectando a la juventud de estos días, ¿no? Esta generación de ahora. Bueno, pues ahora sí, entonces, bla, 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 bla. Los dejo, deseándoles un feliz puente allá en Colombia, un feliz resto de fin de semana en Europa y en los otros países donde nos vean, de donde recibimos muchos abrazos, muchos saludos, muchísimas gracias. Por ahí recibí de Ámsterdam un mensaje, muchas gracias a todos, de verdad. Nos vemos en la próxima, abrazos ancestrales desde la distancia, como siempre, millones de gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes. Recuerden, aquí en Colombia con C queremos ser parte de ustedes, porque ustedes hace mucho que son parte de nosotros. Suscríbanse al canal, activen la campanita, me dicen y me siguen diciendo, oiga flaco, tiempo sin verlo, oiga flaco, me alegro que esté bien, y yo me alegro que me envíen esos mensajes, pero me preocupa, porque yo no he parado en colocar videos. No sé qué pasa, si fue el cambio de país, que algo me está enloqueciendo un poco el algoritmo, porque de verdad me extraña que me digan, uy flaco, ¿cómo así? Usted, yo no lo había visto. Y aquí el flaco ha estado. Aquí el flaco solo paró 5 días después de que llegué de Colombia con esa presión de volver a estar aquí. Pero aquí no he parado. Entonces, pues, péguense la pasadita por el canal, que todos los días, si Dios lo permite, por supuesto, subimos contenido. Nos vemos. Chao. Miles y miles de bendiciones. Feliz fin de semana. ¡Mua, mua, mua! Hasta la próxima.